Bien, en este día vamos a ver lo que es control numérico por computadora. Esta es una introducción un poco más de más detalle, más elaborada que las sesiones anteriores, donde vamos a ver ya las situaciones de detalle de programación. El control numérico es el término original a esta tecnología que en inicio era solo numérico. Cuando se integró la computadora, obviamente ya fue control numérico computarizado por computadora y ha sido uno de los más importantes desarrollos en manufactura en los últimos 50 años. O sea, desde que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts por primera vez se inventó esta máquina, ha tenido una gran aceptación y un gran avance en estas últimas décadas. Nos da varias ventajas de desarrollar nuevas técnicas de producción, incrementar la calidad del producto terminado y reducción de costos, pero vuelvo y recalco, es cuando se tiene una productividad alta, los costos bajan, ¿sí? Porque al ser un equipo altamente costoso, se tiene que ganar por producción masiva. Para realizar la programación se tiene que apegar a un estándar. Principalmente hay dos estándares. El uno es de la ISO, que es la Organización de Estándares Internacionales, y la otra la IA, que es la Asociación de Industrias Electrotécnicas. Ahí están justamente las dos estándares con los que se apegan el formato de programación. Los estándares de instrucciones de programación o los denominados códigos permiten a la máquina llevar a cabo ciertas operaciones en particular. A manera de un ejemplo vamos a ver en la siguiente, las líneas últimas, las dos últimas líneas son líneas de código, son dos bloques, en donde se establece una orden a la fresadora que ejecute en la línea 100, ¿sí? En la línea 100, por ejemplo, en la N100, nos está diciendo con esas palabras, nos dice que hagamos un avance de 20 pulgadas por minuto, esa es la velocidad de avance, que la describimos con la letra F, ¿sí? Entonces, F20, como estamos, aquí en este caso está configurado en pulgadas, entonces se le está diciendo que el avance se lo haga a 20 pulgadas por minuto, y lo haga a lo largo del eje Y, mejor dicho, que se traslade a la cota donde está la última, en última instancia, que se traslade a la cota X 1.25 y Y 1.75. Entonces, supongamos que está en 0, entonces automáticamente de 0 se traslada a la cota rectangular 1.25, 1.75 medido en pulgadas, en X y Y respectivamente, pero se traslada con una velocidad de 20 pulgadas por minuto. Eso es lo que está diciendo en resumidas cuentas. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Primeramente, ahora partimos de un plano de un dibujo previamente ya diseñado. Luego, escogemos qué máquina vamos a utilizar para realizar el mecanizado, sea una fresadora, sea un torno o sea un centro de mecanizado. Luego de elegir la máquina que se va a hacer el mecanizado, se elige la herramienta más adecuada dependiendo del material, ¿no? Dependiendo también de la velocidad con la que quiero yo ejecutar las acciones. Luego de ejecutar la herramienta se realiza una secuencia de corte. ¿Qué es la secuencia de corte? O sea, primero, muchas de las veces se debe despejar el volumen de material sobrante, entonces a eso normalmente se lo conoce como un desbaste, ¿sí? Luego se irán haciendo, qué sé yo, los empalmes, los recorridos, el roscado, taladrado, pero obviamente se debe seguir la secuencia como si un mecánico, como si un técnico o un tecnólogo lo hiciera a mano, ¿sí? Ver la forma más eficiente de cómo se lo hace a mano, y de esa forma yo podría determinar cuál es la secuencia de cortes y de mecanizados más adecuada, ¿sí? Luego se realiza el cálculo de las coordenadas, o sea, el cálculo ya exacto el cálculo de los recorridos que se deben dar según la secuencia de corte programada.
Luego se selecciona velocidades, obviamente también esto depende mucho de la herramienta, del material que voy a mecanizar. Los avances, la selección de velocidades de giro de la herramienta, la profundidad de corte, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el otro procedimiento. Luego, con esos datos yo recién me siento a hacer la programación de la secuencia de operaciones a partir de un programa de CNC. Luego se verifica ese código, no se lo lanza inmediatamente, sino que se lo verifica con un simulador, sea en una computadora o sea en la propia máquina. O sea, hay dos opciones, o lo simulo en un software que se lo puede instalar en una computadora comercial, personal, o se lo puede también lanzar el código a un simulador que lo tiene también la mayoría de máquinas para ver si es que hay algún tipo de problema, y luego si es que hay algún tipo de problema, hacer algunas modificaciones. Estas sí se las puede hacer a pie de máquina, algunos códigos son incompatibles, entonces se corrigen esos problemas, y una vez corregido se vuelve a simular y ya se ejecuta el programa. Se ejecuta el programa, pero es muy posible que cuando ustedes ya estén ejecutando el programa vean que a lo mejor hay que hacer un ajuste, pero ya viendo cómo está realizando las acciones la máquina, ¿no? Entonces es posible que a lo mejor esta modificación se vuelva a realizar luego de hacer la primera ejecución para optimizar tiempos, por ejemplo. Es posible que a lo mejor el tiempo de avance que le puse es muy poco, entonces yo a pie de máquina, en el momento que se hizo la primera ejecución, yo veo que eso se puede aumentar. Entonces la primera vez a lo mejor sí, pero ya la segunda vez ya lo corrijo. Y una vez que ya tengo bien afinado el programa, entonces ya se puede correr en serie, ¿no? En serie las operaciones. Entonces aquí, sea en un torno o sea en una fresadora, siempre se llegará a la convención de que la herramienta es la que se mueve y la pieza se mantiene inmóvil, de aquí en adelante, ¿sí? Si es que de alguna forma ustedes están al pie de una máquina y no saben cuáles son los recorridos de esa cierta máquina, ustedes pueden darse cuenta con la regla de la mano derecha. Por ejemplo, ahí con el pulgar, ustedes apuntan en sentido del recorrido del eje más largo, en el caso de la fresadora. Ustedes cogen la mesa y ven en qué parte es más grande en tamaño, y ese sería el sentido de eje positivo. El Y, eje hacia adentro y fuera de la máquina. O sea, si ustedes están parados al frente, entonces es muy posible que el sentido de su vista esté orientado el eje Y hacia adentro y hacia afuera en sentido negativo. Entonces, y el eje Z siempre es el eje de ataque de la herramienta, es donde está la herramienta, el eje Z. Y el dedo siempre apunta hacia donde está la herramienta, ¿sí? Entonces, hacia donde apunte el dedo es en sentido positivo, o sea, hacia arriba sería positivo en el caso de una fresadora. Ya visto en un esquema, nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces aquí, si ven, el dedo está apuntando hacia arriba, entonces hacia arriba sería el positivo. En este caso, si ustedes se paran al frente de la máquina, con la vista al frente sería positivo, con la vista hacia ustedes, vuelta sería negativo, en sentido derecho sería positivo X, y en sentido izquierdo, sentido X negativo. Pero como ven aquí, según las normas, la herramienta es la que se mueve, ¿sí? Y la mesa se mantiene inmóvil, aunque en la práctica sea diferente. La programación CNC obviamente es una secuencia de bloques donde se especifican instrucciones de mecanizado o maquinado que serán ejecutadas una a una por la máquina de control numérico. A estas instrucciones se las conoce como código CNC, las cuales deben contener toda la información requerida para el maquinado de la pieza. Ahí en ese código estará todo lo que nosotros queremos que se ejecute. No hay nada más de forma automática que se ejecute que no sea dentro del código. Con el código CNC se generan bloques, que son líneas de código,
que en la realidad son comandos que los entiende el control numérico y que ejecuta movimientos y acciones programadas.